Reproducción celular, meiosis. Sabemos que la función del óvulo es unirse con el espermatozoide para formar un nuevo organismo. Si un óvulo humano tuviera 46 cromosomas, al unirse con un espermatozoide, también con 46, se produciría un individuo con 92 cromosomas que no podría sobrevivir. Esto no sucede, ya que existe un tipo especial de división celular, exclusivo de las células sexuales, conocido como meiosis. La meiosis es un tipo de reproducción que forma células haploides y solo se realiza en tejidos reproductores, esto es, en células que darán origen a óvulos y espermatozoides en animales, o a granos de polen y óvulos en vegetales. El proceso meiótico se lleva a cabo durante la gametogénesis, que da origen a gametos, células especializadas con un número haploide de cromosomas. Por ejemplo, en los seres humanos, a través de la gametogénesis, se forma el óvulo con 23 cromosomas que al unirse con un espermatozoide también con 23 cromosomas originará un nuevo organismo con 46 cromosomas, que es el número característico de la especie. La meiosis se efectúa por medio de dos divisiones nucleares que suceden rápidamente, llamadas primera y segunda divisiones meióticas, cada una a su vez con 4 fases que describiremos a continuación. Primera división meiótica. Es importante mencionar que durante la interfase, en la fase S, el ADN se replica. Profase 1 temprana. En esta la cromatina se condensa. Los cromosomas son muy delgados y difíciles de observar y solamente los cromosomas sexuales se destacan como cuerpos compactos heterocromáticos. Profase 1 media. Los cromosomas homólogos se alinean, se empiezan a formar los centrosomas y se comienza a formar el uso acromático. Profase 1 tardía. Desaparece el nucleolo y se desorganiza la envoltura nuclear. Resumen de la profase 1. Al igual que en la mitosis, en esta fase, que es la más larga, la cromatina se condensa y se hacen visibles los cromosomas, cada uno con 2 cromátidas. Aparece el uso acromático y se desintegra la membrana nuclear y el nucleolo. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la mitosis, en la profase 1 se llevan a cabo dos procesos denominados sinapsis y entrecruzamiento de cromosomas homólogos. Se llaman cromosomas homólogos aquellos que tienen la misma forma, tamaño e información, pero uno es de origen paterno y el otro es de origen materno. Durante la profase 1 de la meiosis, los cromosomas homólogos se acercan y se aparean, es decir, se unen por algunos puntos a lo largo de los filamentos. El apareamiento de cromosomas homólogos se conoce como sinapsis. Durante esta etapa, los pares de cromosomas homólogos reciben el nombre de tetradas, ya que cada par de cromosomas está formado por 4 cromátidas. Después de ocurrida la sinapsis, sucede el fenómeno llamado entrecruzamiento, que consiste en el rompimiento de segmentos de cromosomas homólogos, que de inmediato se intercambian. Una vez realizado el entrecruzamiento de genes, cada nuevo cromosoma será mixto, ya que el cromosoma de origen paterno tendrá un segmento de genes de origen materno y viceversa. El entrecruzamiento es un proceso biológico muy importante, porque permite la recombinación de la información genética paterna y materna, lo que tiene como consecuencia que los cromosomas tanto del óvulo como del espermatozoide lleven información hereditaria de ambos progenitores. Esto origina descendientes con características diferentes, dando como resultado la variabilidad. Metafase 1. En esta, los cromosomas homólogos tetradas se acomodan en el ecuador del uso acromático. Anafase 1. Cada miembro del par homólogo, cromosoma formado por 2 cromátidas, se aleja a polos opuestos del uso. Telofase 1. Los cromosomas homólogos llegan a los polos y se reconstruyen los dos núcleos hijos. Desaparece el uso y reaparece en la membrana nuclear
y el nucleolo. Al final de la telofase, durante la citocínesis, el citoplasma se divide, dando origen a dos células con un número de cromosomas haploide, cada uno constituido por dos cromátidas. Segunda división meiótica. Entre la primera y la segunda división meiótica se presenta una interfase, periodo muy breve en el que no hay síntesis de ADN. A continuación describiremos las fases correspondientes a la segunda división en la meiosis, en la que se observan similitudes con la mitosis. Profase 2. En cada una de las células hijas, los cromosomas se hacen aparentes al condensarse la cromatina en el núcleo, aparece el huso acromático y desaparece la membrana nuclear y el nucleolo. Metafase 2. Los cromosomas, ahora ya no en pares, se acomodan en el ecuador del huso acromático o plano ecuatorial de la célula. Anafase 2. Los cromosomas se dividen por su centrómero en dos cromátidas, llamadas ahora cromosomas hijos, formados por una cromátida, que emigran a cada uno de los polos de la célula. Telofase 2. Los cromosomas hijos llegan a los polos opuestos. Cada célula se divide dando origen a dos, por lo que en total se producen 4 células haploides, con la mitad del número de los cromosomas. Importancia biológica de la meiosis. De lo expuesto anteriormente, podemos deducir que la meiosis es un mecanismo de división celular que se lleva a cabo en células reproductoras y cuya importancia se resume en los siguientes aspectos. Es un proceso que permite mantener constante el número de cromosomas característico de la especie, ya que produce gametos haploides. Durante la fecundación se unen los gametos, sumando sus cromosomas, restableciéndose así el número cromosómico original. El proceso de entrecruzamiento que sucede en la profase 1 permite la recombinación de cromosomas paternos y maternos, lo cual se traduce en que dos gametos, aunque provengan de un mismo progenitor, no sean idénticos en cuanto a su información genética. Por esta razón, en una misma familia, los hermanos son diferentes. Desde un punto de vista más amplio, el entrecruzamiento genético propicia en la naturaleza una gran variabilidad en las especies.